hables conforme a nuestras necesidades en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y voy a leer una escritura que es muy famosa. Está en el libro de Génesis. Está en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y simplemente es un recordatorio de lo que necesitamos como iglesia para continuar adelante en este nuevo año. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 1, es un verso muy conocido y muy sencillo, pero es lo que dice. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en esta tarde quiero hablar acerca de ubicando nuestras prioridades, descifrando las prioridades. ¿Qué son prioridades? Podemos decir muchas cosas acerca de las prioridades. Podemos decir un montón de cosas, pero quiero simplemente guiarle a descubrir realmente cuáles son nuestras prioridades. La prioridad es aquello que ocupa el primero, segundo, quizás tercer lugar en nuestras vidas. Y de eso quiero hablar en este día. Y quiero hablar a la iglesia en este día acerca de eso, porque realmente después de comenzar este mes con servicios de oración y como siempre pues lo hacemos, creo que es un mes para definir en realidad qué es una prioridad. Y he visto cómo las mujeres de la iglesia, nuestras hermanas, se han levantado día tras día a las 4 de la madrugada para a orar, para buscar el rostro del Señor. Y en muchas de esas madrugadas yo he estado con ustedes, aunque ustedes no me han visto. Pero lo importante no es que el pastor esté con ustedes, sino el esfuerzo que todos hacemos para buscar la presencia del Señor tan temprano en la madrugada. Quizás no todos lo hicieron, quizás no todas lo hicieron, pero gloria a Dios por aquellos que lo hicieron. Eso quiere decir que hay un gran número que tiene y una responsabilidad, comprendido, responsabilidad y prioridad. Entonces, cuando vemos esto, pues nos anima a seguir adelante, porque podemos ubicar ciertas prioridades en nuestras vidas que muchas personas pues básicamente no tienen, o sus prioridades simplemente están ubicadas en otros lugares y en otros aspectos de su vida que no tienen que ver nada con Dios. Pero hoy yo quiero hablar sobre eso. Vamos a ver, ubicando nuestras prioridades o conociéndolas, o como usted entienda que debe de ubicar las prioridades de cada cual. Pero leyendo yo, hubo una organización misionera que publicó un anuncio en una revista en cierta ocasión. Y en el mismo había una fotografía de 4 personas con las manos apretadas, inclinados y orando a Dios. Y estas personas lo que en realidad estaban haciendo era identificando prioridad, ubicando prioridad. El título decía entonces de ese cuadro, donde esas 4 personas aguantadas de las manos, sujetadas de las manos, inclinadas, orando, el título decía, antes que podamos llegar al mundo con el Evangelio, debemos estar decididos y comprometidos en unirnos nosotros primero y luego llegar al conocimiento del Dios del Evangelio. Debajo de la fotografía había una frase que añadía este comentario. Nuestra misión comienza en la adoración. O sea, la prioridad nuestra, como cristianos, definitivamente, en primer lugar, tiene que ser Dios. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a Dios? Dios nos ha dado el recurso de la adoración. Juan capítulo 4, verso 24 dice que el Padre es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice Juan 4:24. Estamos hablando básicamente, parafraseando el verso. Pero eso fue lo que dijo Jesús,
que el Padre era espíritu y al Padre había que adorarlo en espíritu y en verdad. Así que la única y la primera y única manera en que nosotros podemos realmente priorizar a Dios es a través de la adoración. No hay otra forma. Entonces, si nosotros que decimos que somos adoradores, no podemos tener la prioridad de establecer que nuestra adoración debe ser el punto de partida o la punta de la lanza o la punta del iceberg para poder llegar a Dios, entonces nosotros estamos completamente fuera de lugar. O sea, no tenemos ubicación de prioridad. Por eso es importante la adoración a Dios. Y no estamos hablando de la adoración de un cántico, no estamos hablando de la adoración de un aleluya, de un gloria a Dios. Estamos hablando de poder entender que todo lo que tenemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, tiene que estar realmente enfocado en Dios. Y por supuesto, la gente dirá, bueno, pastor, pero imagínate, vamos a estar 24 horas. Y yo te puedo decir a ti que sí lo podemos estar. Pero Dios no está exigiendo 24 horas. Pero el tiempo que le estemos dando a Dios, en ese tiempo, en ese momento específico, sin importar el tiempo que sea, es necesario que la prioridad sea Dios. Y es a eso que yo me estoy refiriendo. Cuando nosotros sacamos el tiempo para Dios, cuando sacamos y decidimos tomar tiempo para Dios, ese tiempo no se compromete con nada ni nadie. No hay nada más importante en el momento de Dios que Dios. Eso es todo. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. Ubicando prioridades, entonces vamos a ubicar en primer lugar a Dios. ¿Cómo ubicamos a Dios en primer lugar? A través de la adoración. Nada debe de ser más importante en ese momento que nuestra adoración a Dios. En la adoración se establecen varias cosas, hermanos. Si escuche con atención, porque no es solamente levantar las manos. Eso simplemente son manerías de nosotros que nos inventamos y que levantamos las manos. Yo sé que la Biblia dice que levantemos nuestras manos, que aplaudamos al Señor, que alabemos al Señor. Pero ¿sabes qué? La prioridad nuestra tiene que ser establecer ese momento íntimo solamente para Dios. Permitir que nos hable, nosotros hablar con Él, escuchar a Dios, que es muy importante. A través de su palabra se establece una conversación entre Dios y nosotros. Él nos habla, nosotros le respondemos. ¿Cómo? Le respondemos con su misma palabra, hermano. O sea, es que nosotros queremos ser tan, no sé cómo decirlo, creemos que somos tan sabios de palabras que podemos describir a Dios y la misma palabra de Dios nos describe a Dios. Describe a Dios conforme a como su palabra lo dice. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Verbo de Dios, Él es el fiel y verdadero, Él es el Alfa y el Omega, Él es el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Señor y Salvador, Él es el Rey de Reyes. O sea, cuando tú miras en la palabra de Dios, la palabra de Dios te da las herramientas para que tú mantengas un nivel de adoración a Dios como nadie, como ninguna otra persona, o como muchos no la tienen. Entonces establecemos prioridad en base a cómo la palabra describe a Dios. Así que cuando miramos esto, la primera o principal prioridad de nosotros como creyentes es llegar a Dios. Esa es la primera. ¿Ok? No es papi, no es mami, no es Pepito ni Pepita, es Dios. Dios es nuestra primera prioridad. Solo así se podrá tener éxito, hermano, al tratar de llegar a otros. O sea, no podemos llegar a otros si todavía no tenemos una relación establecida con Dios. Es imposible poder alcanzar a segundos o a terceros si Dios no es el primero en nuestra vida, si Dios no tiene la prioridad en nosotros. Por eso es necesario que lo entendamos. Así que sin que practiquemos una relación íntima con Dios, que es la primera prioridad, no podremos proveer ayuda espiritual. Escucha esto, algunos otros creyentes, los cuales son nuestra segunda prioridad. O sea, en la iglesia nosotros estamos realmente, digamos, la palabra es faltos de personas que se relacionan con Dios. Y
quizás tenemos una gran cantidad que lo hacen, otra cantidad no lo hace. El problema aquí es que hay gente que quiere ayudar espiritualmente a otros, pero ellos lamentablemente no tienen la conexión con Dios que necesitan tener para poder ayudar a otros espiritualmente hablando. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque realmente la iglesia como tal es un sitio de refugio al pecador, al necesitado. Pero recuerde algo, la iglesia también es un lugar donde Dios usa para bendecir a otros. Entonces, ¿cómo bendigo a alguien si no siento que Dios, o que no siento que tengo la relación que tengo que tener con Dios para poder ayudar a esa otra persona? Así que nuestra segunda prioridad es la iglesia. Son nuestros hermanos amados. Esos que te dicen Dios te bendiga, esos que van contigo al culto, esos que levantan, adoran y exaltan a Dios contigo en la iglesia. Pero recuerda algo, tenemos que estar aptos espiritualmente para poder bendecirles a ellos igualmente. Amén. Así que para poder proveer entonces ayuda a ellos, entonces tenemos que tener una prioridad. En primer lugar, Dios. También tenemos que, entonces, para poder ayudar espiritualmente a nuestros hermanos, para que puedan ayudar y comunicarse con un mundo que no conoce a Cristo, que es nuestra tercera prioridad. Entonces necesitamos que cada eslabón esté conectado de manera importante a cada cosa. Primero Dios, segundo los hermanos y tercero entonces podremos alcanzar al mundo. Fíjate que cuando tú miras el ministerio de Jesús, te das cuenta de una sola cosa, de una cosa muy importante. Jesús comenzó caminando por las orillas de las playas, por las plazas, llamando gente. Fulano, vente conmigo, sígueme. Así llamó a cada uno de los discípulos. Estableció un orden. Jesús tenía comunión con el Padre, adoraba al Padre. Nunca hizo nada diferente a lo que el Padre quería que se hiciera. Pues entonces, ¿qué hizo Jesús? Consiguió 12 personas. Y esas 12 personas, Él comenzó a derramar su corazón en ellos para que ellos pudieran tener comunicación con Él, que a su vez tenía comunicación ¿con quién? Con el Padre. Entonces, ahora, ¿para qué Jesús tenía que tener una comunicación con esos 12 hombres? Que esos 12 hombres tenían que tener comunicación con Cristo, porque ellos iban a ser lanzados por Jesús para alcanzar a terceros. ¿Quiénes eran esos terceros? El mundo que les rodeaba. Entonces, nosotros como iglesia tenemos el mismo principio, aquí no cambia nada. Nuestra relación con Dios es la primera. La segunda es con nuestros hermanos. Y la tercera es que nuestros hermanos salgamos y alcancemos al mundo para Dios. Eso es ubicar prioridades, amados. Así que para poder operar entonces en estas prioridades, hermanos, debemos de dejar que nuestra vida de creyente sea guiada en esa misma dirección. En la dirección como individuos hacia Dios y como iglesia de Cristo. Eso es sumamente importante. Así que yo sé, hermanos, que necesitamos ubicarnos. No hicimos ninguna resolución para Año Nuevo y siempre digo que no vale la pena hacerla, pero sí quiero establecer básicamente en este último mensaje de este año, de este mes, perdón, que establezcamos prioridades, porque si no establecemos prioridades, el año va a pasar otro más rutinario como todos los años. Y eso no es lo que Esteban Castro, como pastor del Centro Cristiano Vida, quiere. Yo quiero que tú y yo nos conectemos y podamos entonces alcanzar la necesidad de nuestra comunidad. ¿Sabes cuántas personas hay en nuestra comunidad que están buscando y que están gritando para que Cristo los alcance? Y no hay una sola persona, y me refiero a esto específicamente, no es que no la haya, es que no hay decisión de los cristianos de moverse a alcanzar a esas personas. Entonces, vamos a hacer la diferencia este año. Vamos a cambiar nuestras prioridades y vamos a permitir que la comunidad nuestra conozca a una iglesia que ciertamente Dios es el primero. Una congregación que se ama y que se respeta y que tiene las ganas de trabajar por una comunidad que necesita a Dios. Así que lo podemos hacer, realmente sí lo podemos hacer. Así que para poder entonces tener nosotros creyentes saludables y firmes
como una congregación que entiende prioridades, entonces tenemos que equilibrar estos tres compromisos. Nuestra prioridad es Dios. Nuestra segunda prioridad es edificarnos nosotros como hermanos. Pero, ¿para qué? Para alcanzar al mundo que no tiene a Cristo. Así que, si estas cosas las podemos hacer, entonces, sí se podrá aspirar a tener creyentes que sean saludablemente, sólidamente, bíblicamente aptos para trabajar en la obra del Señor. Eso es muy importante, porque esta obra no es mía, no es tuya, esta obra es la obra del Señor. Así que es importante que nos mantengamos literalmente agarrados de esta palabra en este día, porque es lo que nos va a llevar a nosotros literalmente a entender por qué estamos aquí en el 2026. En el mes que entra, cumplimos 13 años como iglesia. Yo quiero que este año las cosas no sean como los años anteriores. Yo quiero que las cosas cambien en nuestra iglesia. Dios nos está bendiciendo, Dios está trayendo gente nueva a la iglesia y eso es importante que lo aprovechemos. Gente capacitada, gente con visión, y eso es importante que podamos, esa ha sido nuestra oración, que Dios traiga ese tipo de personas a la iglesia. Y ya que Dios las está trayendo, entonces vamos a establecer prioridades importantes. Y la primera de más importancia es Dios. Así que si Dios se convierte en nuestra primera prioridad, puedes estar seguro que sabremos cómo trabajar con todos los demás. Amén. Bien, voy a hablar en el punto número 1. En Génesis vimos que debemos entender primero, en primer lugar, Dios entra en escena. Dios entró en escena. Se declaró como el creador de todo lo que hay y existe. Así que cuando Dios se presenta como el Dios de la creación, entre eso estamos tú y yo. Nunca olvides eso. Así que básicamente lo que Dios está asumiendo en Génesis es que tú y yo, como lectores de la palabra de Dios y arduos estudiosos de la palabra de Dios, ¿ok? Como eruditos cristianos que estudiamos, vemos y profundizamos en la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo básicamente que asumamos que Él es el único creador de absolutamente todo. Ahí no hay dos creadores, no hay tres creadores, ahí hay Dios el creador. Ahora, cuando hablamos de Dios, por supuesto, estamos hablando de un Dios trino, estamos hablando de un solo Dios. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Verbo, la palabra que está ahí presente. Pero ¿qué es lo que sucede? Parece que fuera una locura, pero ¿sabes qué? No, su esencia es una sola. La esencia de ese Dios trino es una sola. Están de acuerdo en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de crear las cosas, en la forma de hacer las cosas y en la forma de vivir las cosas. O sea, es una esencia perfecta, es una unificación perfecta entre ellos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? La iglesia tiene que también estar en esa misma comunión y en esa misma perfección de unidad con Él. Cristo lo dijo en Juan capítulo 17. Señor, que ellos sean uno, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno en perfecta unidad. Entonces, si Dios es nuestra primera prioridad, entonces tiene que haber perfección de unidad. Todos los días, mi primera conversación no es con mi esposa, no es con mis hijos, es con Dios. Aleluya. Si nosotros podemos priorizar eso, hermanos, les aseguro que vamos a tener una vida de bendición. No estoy diciendo que no vas a tener tropiezos, que no vas a tener lucha, que no vas a tener enfermedades, que no vas a pasar por tribulaciones, pero Dios va a estar ahí presente en nuestras tribulaciones, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que venga, porque nosotros sacamos tiempo para Él primero. Mi primer saludo en la mañana no es hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? No es buenos días Señor Jesús, gracias por levantarme en esta mañana para poder adorarte. Esa es la prioridad. Ya después que yo hable con Dios, ya después que yo le diga a Dios todas las cosas que siento decirle, entonces yo digo, hola Inés, ¿cómo estás? Dios te bendiga mi amor, ¿cómo descansaste? Pero el primer buenos días pertenece a Dios. El primer buenos días de cada uno de nosotros debe ser para Dios.
Así que cuando miramos entonces, básicamente, aquí hay una revelación que Dios mismo trajo a colación. Yo soy el creador y el origen de absolutamente todas las cosas. Es lo que dice Colosenses, capítulo 1, cuando habla de Jesús, hablando de aquel verbo que se hizo carne. Amén. Por él fueron hechas, por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, etcétera, 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 por medio de él y para él. Así que cuando tú miras eso, entonces Dios se revela en Génesis y dice, yo soy el creador. Y sin lugar a dudas, yo soy el creador. Así que mira lo que dice el Salmo 91 y 2. Así lo estableció Moisés. Moisés lo dijo de esta manera. Mira cómo lo dijo Moisés. Moisés dijo, Señor, Salmo 91 y 2. Dice Moisés hablando, Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes de que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. O sea, el Espíritu Santo le revela a Moisés que aquel Dios que simplemente apareció en Génesis y dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Dios? Moisés dice quién es él. Pero Moisés no solamente establece que ese es Dios, Moisés establece ciertas cosas que son muy importantes aquí, porque él, número uno, él lo llama y lo reconoce Señor. Los reconoce como Señor en primer lugar. Eso es muy importante. Él no es cualquier cosa, Él es nuestro Señor. Él es el Señor nuestro. Amén. Entonces Moisés ahora no solamente le dice Señor, pero Moisés entiende que Él es mucho más. Para Él, no solamente un Señor, pero dice, tú has sido nuestro refugio. En otras palabras, tú has sido nuestro escondite. Tú has sido nuestro guardador. Tú has sido el que nos has guardado a través de todos los tiempos, de todas las edades. No importando las cosas que hayan sucedido en nuestra vida, tú eres nuestro refugio. Tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Aleluya. Y no solamente Él establece eso, pero es que Moisés recibe la revelación del Espíritu cuando escribe esto y él dice, desde antes que se formaran los montes, en otras palabras, antes que Génesis 1:1 dijera que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira lo que dice Moisés, desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Así que yo quiero que tú entiendas eso. Yo quiero que tú hagas de tu prioridad, o sea, yo quiero que tú hagas de Dios tu prioridad más importante. Iglesia que me escucha, yo necesito que tú entiendas esto. ¿Por qué razón? Porque si Dios va a ser nuestra prioridad de hoy en adelante, pues entonces tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios sumamente poderoso. No estamos sirviendo a cualquier Dios, estamos sirviendo a un Dios que es antes de todas las edades, desde el tiempo antiguo, desde antes de ser todas las cosas, ya Él era Dios. Aleluya. Así que no solamente Moisés reconoce la supremacía de Dios, y eso es lo que está reconociendo realmente en esos versos, Moisés, la supremacía de Dios. Pero el apóstol Pablo también entonces nos dice a nosotros en Romanos capítulo 11, verso 36, dice lo siguiente, hermano. Dice, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios, así sea. Eso es lo que, o sea, Moisés reconoció la supremacía de Dios y Pablo ahora básicamente respalda lo que Moisés acaba de decirnos. Entonces Pablo le añade un poco más de prioridad a lo que Moisés dijo. Dice, porque todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Nada que hay, que existe, que nosotros podemos disfrutar, todo eso, hermano, no viene de ningún lado que no sea de Dios. Viene de Dios.
Y dice, y existen por Él. Pero cuando tú entiendes la palabra Él aquí, se refiere simplemente a Jesús. ¿Ok? Se refiere a Jesús. ¿Ok? Aquel verbo que se hizo carne ahora se llama Jesús. Y todo existe por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Así que Él dice, gloria sea a Dios para siempre. Y dice que así sea. En otras palabras, todos los días tenemos que darle gloria a Dios por lo que tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por la relación que tenemos con Él. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha bendecido al extremo de que ha permitido que tú y yo tengamos una relación con Él. ¿Tú sabes lo que es tener una comunicación con el Dios que creó el cielo, la tierra, el universo? ¿Tú sabes lo que yo poder decir? Que yo soy hijo de ese Dios maravilloso. Que yo soy creación de Él y que soy de Él. Eso sobrepasa mi cabeza, eso me explota la cabeza. Yo soy un hijo de Dios. Él es mi prioridad. Y lo más interesante aquí es que Él ha hecho de nosotros, los seres humanos, su prioridad. Oh, my Lord. Yo siento la presencia de Dios. Es que Dios es maravilloso. ¿Cómo no voy a hacer de Dios mi prioridad si Él me ha hecho a mí, a ti, hermano? Escucha, su prioridad. Por nosotros envió a Jesús a morir en una cruz. Aleluya. Esta relación no es que yo me estoy relacionando con Él. Él se relacionó conmigo primero. Aleluya. Jesús dijo esto, hermano. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esas fueron las palabras de Jesús. Los creyentes debemos tener al Señor mismo como nuestra máxima prioridad. Él es el primero y el último. Y sin Él nada de lo que hay fuera posible en todo el universo. Es por eso que Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Entiende eso, hermano? Entiende eso, por favor. O sea, Dios en nosotros es el primero. Dios es el último. Dios es lo más importante que debemos tener en nuestra vida. Por encima de cualquier cosa. La relación de mi esposa, mía con mi esposa y con mis hijos, queda un segundo plano cuando se trata de Dios. Y llegaron los nietos, queda un tercer plano cuando se trata de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo más importante. Porque si yo fui para Él lo más importante, ¿por qué yo tengo que hacer de algo que Él simplemente me ha permitido tener, hacerlo ahora lo más importante? ¿Por qué? De eso se trata esto, hermano. De eso se trata esto. Fíjate que cuando nosotros priorizamos correctamente las cosas, entonces recordamos la palabra de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Wow. Así que si piensas que todo lo que has logrado en el día de hoy, lo has logrado porque tú, por tu capacidad, por tu inteligencia, etcétera, etcétera. No, lo has logrado porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Él ha permitido que tú lo hayas logrado. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente en nosotros. Así que recordemos lo que dice Pablo a la iglesia colosense en cuanto a la elevada posición de Cristo. Y eso es importante porque es que nosotros a veces ignoramos que Cristo es el norte nuestro. Y entonces nos enfocamos tanto en lo material y nos preocupamos tanto por las cosas terrenales que nos suceden, que nos olvidamos que Cristo ha prometido una tierra muy diferente para nosotros en la cual estamos, o sea, mejor que la que estamos viviendo hoy. A eso me estoy refiriendo. Ahora, mira lo que dice Colosenses en cuanto a la posición de Cristo. Para tener así Cristo el primer puesto en todo, Colosenses 1:18. Y enfatiza que hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y en todos. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 6. La iglesia tiene el privilegio que nos es dado, oye esto, por la gracia de entregarnos libremente a Dios a través de Jesucristo. O sea, cuando tú lees Colosenses capítulo 1, verso 18, y quiero que vayas conmigo un momentito a Colosenses, porque yo quiero que tú lo veas conmigo. Así que abre tu Biblia ahí donde tú estás. Y vamos que no te voy a pedir que abras la Biblia todo el resto del mensaje, porque apenas estoy en el punto 1.
y no quiero exagerarme porque estoy a través del internet con ustedes. Pero dice la palabra aquí, en Colosenses. Escucha lo que dice en Colosenses, capítulo 1, la palabra del Señor. Él dice, comenzando en el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él, en todo tenga la preeminencia. Ahí viste, todo fue creado. Él es antes de todas las cosas. Antes que todo fuera, ya Él era. Está hablando de Jesús, pero entienda algo importante. La palabra, el apóstol Pablo realmente está retratando de dónde salió Jesús. Porque acuérdate que en Juan capítulo 1, verso 14 dice que el verbo se hizo carne. Así que está hablando, esa es la razón porque la que es Jesús es antes de todas las cosas. Porque Jesús era el verbo se convirtió, básicamente vino a ser ese verbo que se hizo carne, Jesús. Así que ya el verbo existía, ya el verbo había creado, ya el verbo había sido hablado, porque era la palabra de Dios, era el logos de Dios. Amén, así que entiende eso. Antes que todo fuera, ya Jesús era. Ahora vamos a seguir, porque se me está haciendo corto el tiempo. ¿De qué manera se desarrolla entonces esta entrega a Dios en la vida colectiva de la iglesia? Escucha esto porque esto es importante. Así que cuando tú me preguntas a mí como pastor, entonces puedo decirte, bueno, estoy guiando a personas a la búsqueda del Señor a través del culto, del estudio bíblico, del mensaje que estoy predicando, de la adoración, pero aquí hay algo importante. Pero si la respuesta que tú le das como miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo a la palabra que escuchas, al mensaje que escuchas, al consejo que recibes, si tu respuesta es contraria, eso nunca se va a lograr llegar a ningún lado. Por eso es que la gente piensa que, por ejemplo, en mi caso, yo como pastor, mi intención es acercarte más a Dios, es ubicarte más cerca del propósito de Dios para tu vida. Yo entiendo que no todos los pastores están en ese move, pero yo estoy en ese move. Mi movimiento o lo que yo quiero hacer con ustedes, hermanos, que me están escuchando, es que ustedes crezcan, es que ustedes alcancen el propósito de Dios para sus vidas, es que ustedes lleguen a hacer todo lo que Dios ha dicho para su vida. Pero si no establecemos una relación de prioridad con Dios, nunca lo vamos a alcanzar. Así que yo puedo cansarme de enseñar, yo puedo cansarme de predicar, yo puedo cansarme de aconsejar, pero si ustedes no vamos y caminamos en la dirección de esa palabra, entonces estamos en problema de comunicación. ¿Ok? Y si usted ve que yo no estoy claro en algo que te estoy, o no estás claro en algo que yo estoy diciendo, simplemente pregúntame. Pero no camines por el mundo sin la información correcta. ¿Sabes por qué? Porque mi prioridad, mi segunda prioridad eres tú. Y si yo puedo encaminarte a ti, a que vayas en la dirección para poder alcanzar a ese mundo perdido, entonces vamos bien. Así que vamos a seguir en este momento, porque es importante, y el primer punto que estableció, de lo primero que hablé fue de la adoración. Nuestras canciones, nuestras oraciones en nuestros cultos de adoración y alabanza deben ser los guías a las respuestas que esperamos de las personas a la hora de comenzar el culto de Dios. O sea, prioridad cuando yo llego al culto no es saludar o hablar con los hermanos. Y gloria a Dios que lo hacemos, tú sabes, saludamos y bendecimos a los hermanos, Dios te bendiga, etc. La prioridad debe ser llegar y comenzar a exaltar a Dios, para que la atmósfera cambie totalmente en la iglesia, especialmente en un lugar donde nosotros rentamos y que aunque hay otra iglesia que está dando un culto antes que nosotros tenemos que preparar la atmósfera para que nuestro servicio a Dios sea un servicio sumamente bendecido. Amén. Y que cada uno de nosotros sea edificado conforme a la misericordia de Dios. Pero la intención de las canciones en nuestro culto
no es simplemente que podamos aplaudir o palmetear. Es poder llegar antes de cualquier canción y establecer una comunicación perfecta con Dios para que cuando esos cánticos salgan, entonces todos estemos en el mismo lugar. Pero las canciones no se hicieron para que simplemente nosotros llegamos allí y las oigamos y, este domingo no me gustó porque no cantaron la canción que a mí me gusta. Pues que no tiene que gustarte, porque tú tienes que llevar tu propia canción al culto, tú tienes que llevar tu propia adoración al culto, tú tienes que llevar tu propio culto de adoración al servicio a Dios. ¿Ok? Déjame decirte, esto no todo el tiempo fue así, que había que tener un devocional antes de cualquier culto. Esa es la era moderna, donde todo el mundo ahora cree que es un adorador. ¿Sabe qué es un adorador? Aquel que sabe tirarse de cara al piso y arrojar sus coronas en la presencia de Dios y reconocer que Él es el Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores. Y que nosotros nos debemos a Él, solamente a Él, y que tenemos que darle solamente la gloria a Él. Ya está. A mí no me vengan con canciones que mira, no, mira hermano, yo te voy a ser honesto. Hay muchas canciones que a mí me gustan. Pero ¿sabes qué? Yo disfruto más mi tiempo con Dios que cualquier otro tiempo en la vida. ¿Ok? Cuando llego a la iglesia, llego con la meta de establecer mi propia adoración hacia Dios. Yo no tengo que esperar que las hermanas de la adoración, de los cánticos, comiencen a cantar para yo adorar a Dios. Esa es mi responsabilidad, porque Él es mi prioridad. ¿Ok? En el segundo punto, quiero que veamos, porque es necesario que tomemos en cuenta nuestra vida como individuos. Esto es de suma importancia por el hecho de que hay personas que aunque vienen al culto, escucha esto, y se congregan, tienen serios problemas para entender prioridades. O sea, no todo el mundo que llega a la iglesia entiende una prioridad. No todo el mundo sabe lo que es prioridad. Hay gente que llega a la iglesia muchas veces porque simplemente, no quiero estar en casa hoy. Otros, por supuesto, quieren venir a saludar a quien no han saludado en muchos días. Por eso esa no es la razón principal por la que yo voy a la iglesia. Mi primera razón por que yo voy a la iglesia es porque creo que allí, congregacionalmente, nosotros podemos establecer una adoración genuina y perfecta. Y en perfecta coinonía podemos alabar al Dios que servimos. Eso es todo esa es la razón primordial por la que yo voy allí. Yo tengo que saludar a alguien, seguro que sí lo saludo. Es más, prefiero saludarlo después que el culto termine que no durante el culto. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, como sacerdote de Dios, y escucha esto porque cada uno de nosotros lo somos, entonces, ¿sabes qué? El sacerdote no tenía lugar para entretenimiento cuando estaba en aquel lugar, sacrificando y rindiendo culto a Dios. Por lo tanto, yo como sacerdote, mi prioridad no es saludar a los hermanos a la hora de empezar el culto. Es adorar y reconocer que Dios merece toda la gloria. Y mi respeto en ese momento es totalmente y debe ser totalmente dedicado a Dios. Ya después que todo se termine, hay tiempo para nosotros. Pero el primer tiempo, ese más importante, es solamente para Él. Así que una de las razones que necesitamos entender entonces es poder permitir que Dios nos sane, que hay que confesar nuestros pecados, hermanos. Y eso es un buen momento para hacerlo. Nuestras situaciones con otros o no hacerlo nos va a traer simplemente atrasos en la obra del Señor. O sea, es importante. Y te dirá, pastor, pero ya yo soy perdonado. Sí, yo entiendo que somos perdonados. No hay problema con eso. Somos salvos, estamos en la gracia, somos salvos, estamos aquí. Cristo nos ha salvado. Pero ¿sabes qué? Todos los días tenemos algo que confesarle a Dios. ¿No crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Pero antes que Dios me llame a cuenta eso, yo prefiero decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por lo otro. Y sigo mi camino tranquilamente. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que ya Dios ha escuchado mi confesión y voy caminando libremente hacia Dios. Prioridades, hermano, prioridades. Así que la Biblia nos cuenta entonces el relato de un hombre que robó, escondió su botín y esto trajo la derrota de Israel contra un pueblo pequeño en la región. A veces nos preguntamos, perdón, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué nuestra vida no avanza?
¿Por qué llevo tanto tiempo en Dios y no avanza? Mi vida está paralizada, mi vida, no sé, mi ministerio está paralizado. No sé por qué no camino en la dirección correcta. ¿Sabes que a veces tendemos a guardar ciertas cosas en nuestra vida que no nos dejan caminar? Y la historia que acabo de contarte estaba en un tiempo de conquista. Josué subió con Israel para conquistar Jericó, para conquistar aquella tierra prometida. Pero este hombre tomó unos lingotes de oro que no le pertenecían y los guardó en su tienda. El problema de nosotros es no entender que yo puedo hacer cosas que afecten a otros. Lamentablemente pueden me afectan a mí, pero también afectan a la familia, afectan a los hijos y pueden detener a las próximas generaciones de llegar a ser algo que ya Dios había planificado para nosotros. Y eso es triste, porque este hombre guardó esos lingotes de oro. ¿Y sabes qué? Israel comenzó a perder la batalla con la ciudad más pequeña de toda la región. Y preguntaron, Señor, ¿qué pasó? Nos diste a Jericó, nos diste a Hebrón, nos diste a todas estas ciudades y ahora con esta más pequeña estamos perdiendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabe qué era? Alguien había hecho algo incorrecto. Alguien robó y guardó en el campamento algo que no le pertenecía. ¿Sabe qué fue lo más triste? Que su familia entera pagó el precio de que esa persona hiciera tal barbaridad. Su esposa, sus hijos, todos fueron apedreados hasta morir. Una generación, futuras generaciones, canceladas porque simplemente un hombre hizo algo incorrecto. Y yo te digo a ti, hermano, escúchame con atención. Si estás haciendo algo que no está bien, quiero que sepas algo. Hoy es tiempo de decirle, Dios, perdóname. Hoy saco el anatema de mi casa, porque yo quiero que mis generaciones sean bendecidas. Yo quiero que mis generaciones sean alcanzadas por tu bondad. Que mis generaciones alcancen el propósito tuyo, Señor, para cada uno de ellos. Y eso es importante que lo pensemos un momento, porque no pensarlo es tan equívoco como guardar el lingote en la casa. Y te lo digo con todo el corazón. Si no sacas eso que está ahí, y eso puede ser cualquier cosa, eso puede ser una relación, eso puede ser una amistad, eso puede ser un trabajo, eso puede ser cualquier cosa que le tome el lugar de prioridad a Dios. Eso puede ser cualquier cosa, pueden ser hasta tus hijos, pueden ser cualquier cosa. Puede ser financieramente, puede ser materialmente. Déjame decirte algo. No sigas tratando con tu propio esfuerzo de hacer las cosas. Permite que Dios las haga. Permita que Dios se meta, te ayude, te ilumine. Pero si estás en ese mundo donde hoy en día hay un refrán que yo detesto cuando decimos yo soy adulto y tomo decisiones de adulto, pero a veces las decisiones que dicen los adultos que toman parecen que son niños tomando decisiones. Y yo te voy a ser honesto, esto aquí, si tomas decisiones de adulto, entonces toma las decisiones que te guíen a Dios, que guíen a tu familia a Dios, que lleven tu familia al Dios del cielo. Si tus decisiones no te llevan a ti o a tu familia, a la presencia de Dios, tú estás en una decisión que no es correcta. Simple. Y las cosas en tu casa no van a estar en orden hasta que tú no pongas en orden tu vida con Dios. Y no me refiero solamente a ti, estoy hablándome a mí también, porque este mensaje me habló a mí antes que a ti. Así que si yo no ubico mi vida correctamente y la alineo al pensamiento y a la voluntad de Dios, de nada vale nada de lo que estoy haciendo. Así que es importante, hermano, que los cánticos sean adecuados para ministrar. Es muy importante que cada uno llegue con un corazón receptivo al culto. ¿Por qué? Porque si tengo un corazón receptivo, puedo adorar y plantar una adoración real a Dios. Y voy a terminar. Cada culto y cada mensaje y cada cosa que hacemos
debe tener una frase como la que tuvo el profeta Isaías al Señor en aquella visión del capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí. Porque es que a veces tenemos tanta prisa que se acaba el culto y salimos volados. Que hay tantas cosas que hacer tan importantes el domingo, que no puedo estar hablando con los hermanos, puedo saludar, no puedo quedarme aquí un ratito más para hablar con nadie. Siempre hay algo que hacer tan importante en la casa. Y quizás es más importante que tú quedarte ahí y saber que Dios a través de ti todavía puede hacer algo en medio de la congregación. Tú nunca sabes, no sabemos. Yo he tenido que orar por mucha gente después que se acabe el culto. Pues imagínate que yo me haya ido a las millas, como decimos, del culto. ¿Quién iba a orar por esa gente? Que estaban esperando un momento. Quizás no tenían la intención de que se orara al frente en el momento. Yo no lo juzgo. Pero vinieron y recibieron la oración. Y eso es importante. Tú no sabes a quién tú puedes servir cuando el culto se acaba. Y tú no sabes con un saludo o a cuánta gente tú puedes alcanzar de parte de Dios. Piensa eso. Así que, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Así que, cuando miro esto entonces, veo a David. David nos brinda un modelo de una vida centrada en Dios. Y escucha este versículo. Él expresó su total dependencia de Dios en el Salmo 16:8. Esto fue lo que dijo David. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. ¿Qué tenía siempre presente? Al Señor. ¿Dónde lo tenía agarrado? Por la mano derecha. Sí, cuando tú miras esto entonces, David, siendo el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, siempre lo tengo presente, al Señor. Y Él me sostiene con su mano derecha. Así que David intentaba vivir con sus ojos espirituales dirigidos hacia arriba, mientras que miraba la vida desde el punto de vista de Dios. Mira lo que dice el Salmo 63. Esto lo dijo David. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Hacia dónde estaba mirando? Hacia arriba. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida, donde no hay agua, allí, Señor, allí, mi alma y mi carne te anhelan. O sea, ¿dónde David tenía las prioridades puestas? En Dios. ¿Dónde? No importa si la tierra era árida, si era seca, si no daba el fruto. Él seguía buscando a Dios de madrugada. Prioridades, eso es todo lo que David decía. Así que cuando David se compara con el siervo, ¿dónde el siervo encuentra paz y calma a su sed? Si no es en las aguas. Pero no en cualquier agua. La Biblia dice entonces que David entonces mira y simplemente encontró agua fresca. Eso es lo que dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En la tierra donde no hay aguas allí. Pero entonces habla y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Mira la clase de sed que tenía David, porque no era cualquier sed, era la sed espiritual de su hombre interior que anhelaba y necesitaba beber del agua de Dios. Yo espero que nosotros tengamos también esa sed. Yo también espero que la tengamos. Básicamente voy a terminar con esto. Así que cuando miramos entonces el ejemplo de Jesús, Jesús simplemente vivió una vida para Dios. Una vida centrada completamente en Dios. Pero lo hizo a través de la oración. Porque Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso dice Lucas, capítulo 5, verso 16. Eso le resultó tan atrayente a los discípulos que terminaron diciendo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo nosotros no vamos a tratar de imitar a Jesús? ¿Se acuerdan en el principio le dije que Jesús tomó 12 personas? ¿Para qué? Para que estas personas alcanzaran a terceros. Ellos veían la vida de comunión con Dios que tenía Jesús.
Y la vieron al extremo que ya no pudieron soportar más y tuvieron que decirle, queremos vivir como tú vives, queremos caminar como tú caminas, queremos tener la prioridad que tú tienes hacia el Padre, nosotros también queremos tenerla para contigo. ¿Nos puedes enseñar a orar? ¿Nos puedes enseñar a buscar el rostro del Padre, por favor? ¿Nos puedes enseñar cómo es esa fórmula que tú tienes para poder tener esa unción donde los presos son libertados, donde los paralíticos son levantados, donde los enfermos son sanados, donde los muertos son levantados? Esa unción que camina por encima de las aguas, esa unción que en medio de la tormenta mandó a callar a la tormenta cuando estábamos en la barca. ¿Nos puedes enseñar eso? Por favor, Jesús, enséñanos eso. ¿Sabes qué? Jesús podía hacerlo porque su prioridad era Dios. Eso es todo. A veces yo oigo gente que dice, pastor, pero es que yo oro y nada pasa. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué oras tanto por la misma cosa? ¿Qué beneficios entiende que eso va a traer a tu relación con Dios? Bueno, pastor, no. Si no te va a acercar más a Dios, entonces Dios no te lo va a dar. Simple. Porque el propósito de Dios no es darnos cualquier cosa. Dios nos va a dar todo lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. Y ahí es donde a la gente no le gusta estar. La gente piensa que Dios le va a dar todo. No, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. No lo que quieres. Entiéndelo, iglesia. Prioridades. Dios está plasmando todo en este último tiempo en prioridades. Si no es prioridad, no lo esperes que no va a llegar. Y si llegas porque tú lo buscaste, pero no porque Dios te lo dio. Y cuando las cosas salgan al contrario, no quiero oír que la gente diga, Dios me lo dio. No, tú lo buscaste. Porque lo que Dios da, la Biblia dice que la bendición de Dios no entristece. ¿Ok? Así que no puede ser Dios. Ahora, dediquemos tiempo para orar juntos. Si al fin y al cabo lo que estamos haciendo, hermano, juntos es buscar a Dios, entonces, ¿sabes qué? Para que trabaje Él en cada área de nuestras vidas, entonces, por favor, vamos a orar todos juntos en este momento. Así que espero que haya sido edificado a través de esta palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, que tengas un corazón receptivo para entender la palabra de Dios. Doy gracias a todos los que de alguna forma u otra se conectaron y estuvieron ahí conectados. Otros conectaron, ya no los veo conectados, pero creo que ha sido una bendición estar con ustedes aquí. Yo hubiera preferido que este mensaje lo escuchara toda la iglesia, en la iglesia, pero la naturaleza no nos permitió hacerlo hoy. Pero sabes que gracias a todos ustedes. Así que yo quiero orar con ustedes en esta hora. En el nombre de Jesús. Y le voy a pedir a mi esposa que suba un poquito más el background music para orar con ustedes. Y cierren sus ojitos ahí donde están. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Así que Padre, que en nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu palabra en este día, Señor. Te pido, Dios, glorifícate en cada vida. Te pido, Dios, que cada persona haya escuchado este mensaje. Que tú te glorifiques de manera especial. Que tú te glorifiques de manera poderosa. Que podamos aprender prioridades. Que nuestra primera prioridad y más importante eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestra segunda prioridad somos nosotros mismos. Que si no nos conocemos nosotros mismos, es imposible poder llevar a otros, Señor, a conocerse a ellos mismos. Porque si tenemos una relación contigo, podemos tener una relación con mis hermanos. Y si mis hermanos podemos tener una relación entre todos juntos, podemos alcanzar al mundo que tanto necesita de ti, Señor. Por eso en el nombre de Jesús en esta hora, Señor,
Yo te pido, Dios Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, que como aquella figura del cuadro de esta introducción, este mensaje, estuvieron orando, inclinados y agarrados de las manos, que como iglesia hagamos esa misma función, que nos tomemos de las manos y que podamos caminar juntos, dándote la gloria y dándote la honra solamente a ti, reconociendo que somos el único instrumento en esta tierra que tú has establecido para poder interceder en tu presencia por ese mundo que está perdido, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, Dios. Guarda la iglesia. Ayuda a la iglesia. Bendice la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ellos. Los bendigo en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Les recuerdo que el miércoles estaremos, si Dios permite así, en la iglesia a las 7:30 de la noche. Y el viernes tenemos vigilia comenzando a las 9 de la noche. Así que espero su presencia en el culto de, amén, de oración y en el culto de vigilia a las 9 de la noche. Así que si usted quiere cooperar con nuestro ministerio, puede enviar su ofrenda a través de Zelle a nuestra cuenta de la iglesia. Estoy hablando con los hermanos de la iglesia y si no, pues el domingo traiga su ofrenda y bendiga, amén, el ministerio que le está bendiciendo a usted. Así que damos gracias a Dios por todas estas cosas y que tenga un feliz domingo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Se despide el pastor Esteban Castro. Dios les guarde.